Vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a terminar de ver lo del gráfico de caja y brazos o de caja y bigotes o de box plot en inglés. Ay, gracias. Sí, estos aritos son de muñequita. Bien, y luego, después del receso, vamos a hablar sobre qué vamos a hacer a partir de la próxima semana y esto alimentado un poquito por las respuestas del cuestionario y cómo vamos a organizarnos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Entonces, en la clase pasada nos quedamos viendo el gráfico de caja y brazos, ¿no? Empezamos a ver el gráfico de caja y brazos. Déjenme que se los muestre. Vamos a repasar un poquito qué era lo que habíamos hecho. Entonces, decíamos que teníamos el resumen de 5 números, va a ser un valor muy importante porque nos va a ayudar a describir las poblaciones que no necesariamente se comportan como una normal. Recuerden que el valor del Q1 y del Q3 nos está diciendo dónde está el 50% central de los datos y el mínimo y el máximo también nos está dando información acerca de la variabilidad y la mediana obviamente del centro. Entonces con esto nosotros podemos tener una muy buena idea de cómo está nuestra información. Entonces este va a ser útil para cuando, sobre todo, o sea, es para todas las distribuciones, pero sobre todo cuando no tienen cara de ser simétricas o de tener forma de una campana de Gauss. Entonces, habíamos visto que para hacer la cajita de nuestro diagrama de caja y brazos íbamos a necesitar calcular, obviamente, el Q1, la mediana, el Q3 y el rango intercuartílico. A partir de eso, nosotros podemos dibujar nuestra cajita, que puede ser ya sea vertical u horizontal, y que íbamos a empezar a dibujar esa cajita. Esa es la caja del diagrama de caja y brazos. Lo que vamos a necesitar, además, es cómo vamos a dibujar esos brazos. Y aquí tenemos una nueva medida que nos va a permitir encontrar los valores atípicos. Ya habíamos visto que los puntajes Z nos ayudaban a encontrar valores atípicos en el sentido que nos decían que los valores que estaban a más de 3 desviaciones estándar las podíamos considerar como valores atípicos. Hoy tenemos una nueva medida que si nosotros sabemos que la varianza, que la desviación estándar y la media no son las mejores formas de describir nuestra distribución, porque la distribución no tiene una forma de campana de Gauss, sino que tiene una forma rara, entonces a lo mejor esto nos va a permitir encontrar más esos valores atípicos. De tal manera que nosotros vamos a tener que vamos a establecer los límites acerca de cuál es un valor atípico, tanto en el inferior como en el superior. ¿Y cuáles son esos límites? En el límite inferior nosotros vamos a encontrar mi valor del Q1, voy a poner mi RIC multiplicado por 1.5, es decir, mi rango intercuartílico, y ese va a ser mi límite inferior. Luego voy a tener mi límite superior, y ese límite superior es igual al cuartil 3 más 1.5 el rango intercuartílico. Esas son mis nuevas medidas para establecer estos valores atípicos. Cualquier valor que supere esto, nosotros lo vamos a considerar un valor atípico, ¿sí? Porque está muy lejos del resto del centro de la distribución y está a un valor que está a 1.5 el rango intercuartílico, que nosotros sabemos que ahí se concentra el 50% central de los datos. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a poder dibujar nuestro diagrama de caja y brazos. Sí, Bolívar. Buenos días, profesora. Perdón, se me cortó mi internet. Entonces, si supera más 1.5 y si supera menos 1.5 es un valor atípico. Entonces, Así es. O sea que estos no son valores, digamos. Aquí yo no voy a, estas líneas de acá
no me están dibujando los brazos, sino que me están dando el límite, ¿no? El límite inferior es Q1 menos 1.5 el rango intercuartílico, es decir, que esté más abajito del cuartil 1, 1.5 veces ese rango intercuartílico, que es el ancho de la cajita, ¿no? Entonces, eso me va a marcar a mí los valores atípicos. Los brazos los voy a empezar a dibujar en términos de cuál es el valor máximo que no sea un atípico y cuál es el valor mínimo que no sea un atípico. Bien. Entonces, vamos a ver cómo esto lo podemos hacer con nuestros datos, ¿no? En el Google Sheets hay una forma de hacer un gráfico que se llaman gráficos de candelita, de velitas. ¿Ustedes cómo le dicen? Ya le puedo decir. Sí, ¿verdad? Velas. A esos que se encienden cuando no hay luz. Sí, son velas, ¿no? Velas o candelitas. Yo le digo candelas. A ver, entonces vamos a irnos acá a nuestros datos. Nosotros ya habíamos empezado a sacar muchos datos de justamente de los que necesitamos para hacer nuestro diagrama de caja y brazos. Entonces, lo que vamos a hacer es, necesitamos encontrar los valores que son el rango intercuartílico, nuestro límite superior y nuestro límite inferior, para identificar cuáles son nuestros valores atípicos. Vamos a trabajar con la edad. Aquí voy a poner así un pequeño, como, voy a poner esto más grande porque si no, no se ve bien en la pantalla. ¿Ven bien? Y brazos. Sí. Más grande porque sí. Yo siento que no se... Ahí está, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacerlo con la edad, ¿no? Nosotros con la edad ya teníamos los valores de... Vamos a ver primero los cinco números, que es el cuartil 1, que es el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2 o mediana, que esto ya lo habíamos sacado en clases pasadas, y el valor máximo, ¿no? Valor mínimo de la edad, como aquí lo tenemos ordenado, sabemos que es 18. Sí, 18, ¿verdad? 18. El cuartil 1 era 19, ¿se acuerdan que ya los habíamos sacado aquí? La mediana la sacamos hace tiempo cuando estábamos viendo las medidas de tendencia central, que era 20. El cuartil 3 lo sacamos acá, que era 21. Y el valor máximo es 38. Entonces, este es el resumen de 5 números. Para nosotros hacer bien nuestro diagrama de caja y brazos, vamos a tener que encontrar también el límite inferior, que me define cuál es un valor atípico del lado izquierdo o del lado menor, y el límite inferior, el límite superior, para ver qué valores serían atípicos del lado derecho. Entonces, acá voy a agregar una línea para poner el RIC, que nosotros sabemos que el rango intercuartílico es el rango entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, este también ya lo habíamos sacado en la clase pasada y es de 2 años de edad, ¿no? Entonces, vamos a ver
cómo saco el límite inferior y el límite superior. El límite inferior, espérenme que me hacía falta nombrar de anfitrión a la otra Ana. El límite inferior va a ser igual al cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico, ¿sí? Entonces, no tenemos ningún valor menor que 16. Entonces, de ese lado, nosotros no tenemos valores atípicos. Y el límite superior, vamos a hacer lo mismo, pero con el cuartil 3. Al cuartil 3 le voy a sumar 1,5 por mi rango intercuartílico. Ahí está, 24. Entonces, a partir de 24, cualquier valor mayor que 24, ese me va a dar valores atípicos. Vamos a ver acá. Entonces, aquí somos 3. Ya no estoy solita como valor atípico. Ahí estamos. Hay 3 valores atípicos del lado superior. Y vamos a marcar este 23 porque va a ser importante para dibujar nuestro bracito, ¿sí? Bien. Esto nosotros lo podemos hacer. Dice Ale que somos datos aberrantes. Ay, no, soy bien feo datos aberrantes. La verdad, típico suena mejor. Suena como que somos cool, ¿no? Es más que aberrante. Hay aquí un gráfico que nos permite hacer la cajita, que se llama de velitas, pero necesitamos, por alguna razón, ponerlo del lado vertical. Entonces yo aquí voy a poner el nombre de mi variable, que es la edad. Aquí voy a poner mi valor mínimo, que no es atípico. Tengo que como que reescribir mis datos. Aquí voy a poner el cuartil 1. Voy a poner este acá así, para que se lea bien. Mi cuartil 2 o mediana, mi cuartil 3 y mi máximo, que no es atípico. El valor máximo que no sea atípico. El valor, como no hay, el mínimo de todos los datos es mayor que el límite inferior. Entonces puedo poner que el mínimo sigue siendo el valor mínimo que yo voy a necesitar para hacer mi diagrama de caja y brazos. El cuartil 1 sigue siendo el mismo, entonces me lo voy a copiar. La mediana también. El cuartil 3. Y el máximo, que no es atípico, que es decir, si ustedes ven, el máximo es 38, pero yo quiero el máximo que no sea un valor atípico. Entonces, antes de llegar a 24, el valor más grande que tenemos en nuestros datos es este 23. Entonces voy a poner este 23 acá. Una vez que yo ya tengo estos datos, voy a seleccionar estas líneas acá, sin necesidad de tener que sombrear esta parte de los títulos. Solo necesito esto. Entonces, le voy a dar en insertar, le voy a dar gráfico, y aquí me va a poner una cosa que no es la que yo quiero. Entonces, tengo que buscar el tipo de gráfico que está hasta acá, que dice gráfico de velas. Ahí están las velitas, ¿no? Y ahí está. Y tengo ya mi cajita. A esta cajita yo la voy a tener que modificar y voy a tener que meterle los 3 puntitos que son valores atípicos de manera manual porque no se puede hacer de otra manera. Entonces, porque este gráfico es más como de pesos, de precios. Aquí lo estamos usando para otra cosa. Entonces, lo primero que necesito hacer es que, si ustedes ven, él me creó automáticamente una escala donde no llega a los valores que yo necesito escribir. Entonces voy a cambiar eso. Pero bueno, primero voy a borrar esto porque lo voy a volver a hacer. Entonces, una vez que defino cuál es mi mínimo que no sea típico, mis cuartil 1, 2 y 3 y mi máximo que no es atípico, pongo acá, selecciono, le doy insertar, me voy a gráfico, selecciono el tipo de gráfico que sea el gráfico de velitas.
y ya esto ya lo puedo mover. Ahí está. Entonces acá lo que vamos a hacer es modificar esta escala porque llega hasta 25 años y entonces yo ni siquiera me veo ahí en la escala. Entonces necesito moverle la escala para poder poner mis datitos, ¿no? Entonces, si no, no salgo en la foto. Entonces, en el eje vertical vamos a poner, si ustedes ven aquí en editor de datos, aquí cada vez que ustedes hacen un gráfico en el Google, aquí aparecen 3 puntitos y si le dan aquí clic pueden dar editar los gráficos y aquí pueden cambiar un montón de cosas. En personalizar me voy a ir al eje vertical, que es donde yo quiero modificar el mínimo y el máximo. Y el valor mínimo está bien. Yo lo que necesito es que en el valor máximo, pues yo salga en la foto. Entonces le voy a poner 40, ¿no? Para que se vea ahí. Y ya voy a empezar entonces manualmente a dibujar los 3 datitos que son valores atípicos. Entonces le voy a dar aquí insertar, dibujito y voy a poner acá, voy a poner una X. Ay, me quedó muy grande, voy a hacer más chiquito. Insertar, dibujo, voy a dibujar mis X. Si ustedes lo quieren dibujar como un circulito también se puede ahí. Yo lo voy a dibujar como una X porque... ¿Qué dice? Se volvió loco el Google Sheets. Yo sé que ustedes aman el Google Sheets, pero a mí no tanto. Insertar. Hoy sí. Hacer mi dibujito. Guardar. Y lo voy a empezar a mover y aquí voy a poner. Aquí estoy yo. Hoy vamos a dibujar a Ale y a Rodrigo, me parece. Entonces ponemos insertar, dibujito, otro. ¿Cuánto era? Necesito un 29 que esté por aquí abajito de acá. Lo voy a poner un poquito más para acá. Ya ojo de buen cubero porque no podemos hacer nada más. Y nos falta el 25, ¿no? Yo no sé por qué no puedo copiar estos. Y más o menos me quedaron alineados. Y entonces ahí está nuestro gráfico de caja y brazos. Si ustedes ven, los brazos son sumamente chiquitos, la cajita es muy chiquita y entonces este es el gráfico de caja y brazos. Lo que también nos hace falta a nosotros es que aquí se vea mejor la mediana, porque normalmente en el 20 necesitamos que también se vea la línea. Entonces también vamos a dibujar una línea más clara para mostrar la mediana. Entonces aquí voy a hacer un dibujito, una pequeña línea. La voy a hacer un poquito más gruesa. Y le voy a cambiar el color. Le voy a poner un moradito, porque me gusta el morado. Y la voy a hacer un poquito más gruesa. Ahí está. Aquí tengo mi mediana. Ahí. Ni que lo hubiera medido. Ahí está. En 20 está la mediana, ¿no? No sé si tienen alguna duda. ¿Quieren que lo volvamos a hacer? Voy a lanzar una votación de si entendieron cómo se hace un gráfico de caja y brazos. Sí, Bolívar.
Am, Solo tengo una duda. ¿Siempre se va a tener que hacer manualmente esta parte? En R no. Ok. Ajá. En Excel no tiene una opción para hacerlo directamente, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos manualmente, pero está bueno que lo hagamos manualmente para entender qué es lo que, o sea, eso ya nos queda a nosotros como mucha más claridad de qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque ya después el gráfico nos lo va a dar. El gráfico de caja y brazos se utiliza muchísimo también para comparar grupos o se pueden poner varios grupos y empezar a ver cuál es la diferencia. Salud. Salud. Gracias. Gracias. El cambio de clima. Ya viene la primavera y ya vienen las alergias. Profesora, ¿Sí? buenos días, antes que nada. ¿Será que puede repetir así súper rapidísimamente otra vez cómo se saca Q y estos valores de aquí de edad? ¿Cuáles estos? Mm, ajá, sí. Ah, bueno, estos los hicimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el Q1 lo íbamos a sacar como la posición que está n más 1, que es el número de datos que yo tengo, multiplicado por 0.25 o dividido entre 4. Y eso a mí me daba la posición 975. En este caso, entonces, íbamos a encontrar la posición 9 y 10, que eran estas dos, 9 y 10, que están, no, aquí, Paulina y Grecia, que valían 19. Y entonces íbamos a encontrar este valor. También lo podemos hacer con fórmulas. ¿Se acuerdan que dijimos que había una fórmula exacta que se saca con percentiles? Si quieren, aquí pongo. Esto es lo que voy a extrañar cuando tenga la pizarra, poder volver a mis pizarras anteriores. Esta es la versión exacta y esta es la versión aproximada, con fórmulas. Con exacta nosotros ponemos el percentil exacto, que nosotros sabemos que el cuartil 1 es equivalente al percentil 25, ¿sí? Entonces esto a mí me va a permitir encontrar ese percentil que es 19. Y el percentil exacto, que corresponde al cuartil 3, es el percentil 75, es equivalente, ¿no? Entonces íbamos a encontrar este valor, ¿no? 21. Si ustedes quieren, también acá podemos poner el cuartil 2 para que quede ahí, percentil, empiezo a escribir percentil exacto, pongo los datos, pongo punto y coma y pongo el percentil que corresponde al cuartil 2 o la mediana que es 0,5. Ahí está, que es el 20, ¿no? Entonces así nosotros sacamos estos valores, ¿no? Ah, perdón, es que la clase pasada me fui a vacunar, pero igual lo checo en Edpuzzle. Muchas gracias, profesora. Entonces, no te preocupes, entonces está bien porque está bien que los recordemos. Entonces, estos valores pues los teníamos ya, digamos, pero son, recuerden que me están dividiendo a la población en grupos, ¿no? Este 19, si ustedes ven, que estaría en la posición entre 9 y 10, pues ahí me dividiría al menos al 75% superior con respecto al 25% inferior. Y el cuartil 3 es un valor que es superado por el 75% de los datos y que no es superado por el 25% superior. Entonces es como lo que nosotros estamos haciendo. Entonces este sería el diagrama de caja y brazos. ¿Quieren que hagamos el del consumo de streaming? Sí, por favor, maestra. Está bien, vamos a hacer el del consumo de streaming.
Miren todo lo que hemos pasado haciendo con esos datitos que les pedí al principio de la clase. Parecían datos así bien poquitos, pero sí, ya hicimos nuestra matricita de datos. Entonces, me voy a robar esto porque necesito los 5 números y el límite inferior y superior. Y como soy haragana, voy a copiar. A ver, entonces, pero ayúdenme. ¿Cuál es el mínimo? Alguien ponga aquí cuál es el mínimo del consumo de streaming. Lo voy a ordenar acá. Ordenarlo acá. Y alguien ponga el mínimo, alguien ponga el cuartil 1. Lo vamos a hacer, pero hoy me van a ayudar un poquito más. Alguien puso el máximo. Cuartil 1, que también lo vimos en la clase pasada. Ahí pónganmele comita porque ya saben que en este Google está como en español de España y en Europa. Bueno, también en Sudamérica he visto que también usan la coma como punto decimal. Nos falta la mediana. Creo que la mediana no la habíamos sacado de este valor. Alguien que quiera sacarla con el percentil exacto, ahorita como lo hice. A ver, la mediana. Vamos a sacar la mediana, pues. Percentil exacto, ya alguien que está poniendo ahí. Ayudarle al león algo. Y le vamos a poner 0,5. Ahí está. Ahí ya tenemos el RIC también, que era 13. Bien. Ya tenemos nuestros 5 números y nuestro rango intercuartílico. Ya con eso podemos empezar a establecer el límite inferior y el límite superior. Entonces, recuerden que el límite inferior es igual al cuartil 1 menos 1,5 veces mi rango intercuartílico. Ahí está. Entonces, si ustedes ven, es un valor negativo, lo cual pues ya nos habla de que no tenemos datos atípicos, ¿no? Porque nadie, ¿cómo sería un consumo negativo de streaming? Que le empiezo a decir a la gente que no consuma, le robo el streaming a la gente, no sé. Bien, entonces, pues definitivamente no tenemos valores atípicos porque no hay ningún nivel de consumo de streaming que sea menor a menos 10.75 horas semanales. Vamos a ver cuál sería el otro consumo del otro lado. Sería
21.75, que es mi cuartil 3, más 1,5 multiplicado por mi rango intercuartílico. Entonces, ahí está 41.25. Y si ustedes ven, entonces hoy no tenemos datos atípicos en esta variable. Me voy a traer esto acá. No tenemos datos atípicos. Y veo yo entonces, a partir de mi número, que el mínimo sigue siendo el mínimo de mis datos, que el cuartil 1 ya sabemos que es el mismo, el cuartil 2 o mediana o percentil 50 es el mismo valor, creo que puse el cuartil 1, puse la mediana. El cuartil 3 es este valor y el máximo veo que no supera a mi límite superior, entonces no es un valor atípico. En esta distribución no tenemos valores atípicos, que era un poco lo que también nos salía cuando nosotros hacíamos cuando ustedes estaban haciendo su tarea de los puntajes Z con esta variable, tampoco les daba valores atípicos. Muchas veces coinciden los criterios. Aquí ya no es edad. Espérenme, la voy a cambiar. Y acá, entonces, lo voy a mover un poquito para abajo. Ay. No se ve. Bueno. Voy a editar el gráfico. Y le voy a poner que es de este tipo. Y ya me aparece, no sé. Bien, entonces voy a eliminar el gráfico, lo voy a volver a hacer. Selecciono, que aquí estén mis cinco datos. Insertar, gráfico. Y ahí está. Hoy sí sale. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, no tenemos datos atípicos ni por arriba ni por abajo. Solo nos falta dibujar muy bien la mediana, que es 15. Entonces, vamos a mover eso, ¿no? Pero miren, aquí no se ve bien Ya vieron que esta cajita va de... No llega a 30, ¿verdad? Este valor es 5, 15, 8,75. Bueno, ahí está. Ya ahorita lo arreglamos. Se va a ver más bonito cuando ya lo hagamos en R, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a decir estos gráficos también? Estos gráficos nos van a ayudar a ver dónde está el centro. Digamos que esto es uno de los gráficos que a nosotros nos gusta mucho porque nos permiten ver fácilmente ¿se acuerdan cuáles eran las 4 cosas que nosotros necesitábamos ver de una distribución? Era su dispersión, el centro, si hay datos atípicos y su asimetría. Entonces, esto nos permite a nosotros ver claramente dónde están los datos atípicos, dónde está el centro, dónde está la asimetría. Entonces, déjenme, porque les traigo esta. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar esto en términos de asimetría? Quizás es muy claro cuando nosotros tenemos los datos atípicos y el centro que vemos exactamente dónde está la mediana, ¿no? Ahí digamos que eso es fácil de ver. Pero la simetría quizás es un poco más difícil.
Cuando nosotros tenemos distribuciones que son unimodales, esto vale para las distribuciones unimodales, porque luego sí hay como ciertos elementos que nos pueden como modificar un poco cómo nosotros vemos el diagrama de caja y brazos. Si nosotros tenemos una distribución que tiene un sesgo a la izquierda, permítanme un ratito que me están llamando y no sé quién es. Perdón. Entonces, si yo tengo un sesgo a la izquierda, lo que vamos a tener entonces es que seguramente vamos a tener una cajita que nosotros vamos a ver que el brazo lo está jalando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso nos está jalando el bracito hacia la izquierda, ¿no? Y a veces esto se traduce también en que nuestra cajita, si ustedes ven la mediana, no está justamente al centro, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestra cajita, vamos a querer que la mediana esté justamente al centro. Cuando es simétrica. Si es asimétrica, es probable, si ustedes se acuerdan, que esto esté también un poquito jalado, ¿no? Entonces, que haya este pedacito de la caja, que la mediana esté más cerca del cuartil 3 que del cuartil 1, ¿no? Esto cuando nosotros estamos viendo esto de manera horizontal. Ya le voy a dar la vuelta para que lo veamos cuando hacemos los diagramas de caja de manera vertical. Cuando es simétrico, entonces vamos a tener brazos que son muy parecidos y la mediana va a estar justamente al centro, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos esa distribución que va a estar justamente al centro. Podemos tener datos atípicos, pero pues lo que vamos a tener es que quizás esos datos atípicos están a ambos lados, ¿no? Pero sí vamos a poder, vamos a querer que los brazos sean más o menos del mismo tamaño, ¿no? Aquí si ustedes ven este brazo está como mucho más grandote que este. Y del lado izquierdo, lo que vamos, cuando tenemos sesgo del lado izquierdo, es decir, que hay pocos datos que están en la parte superior, lo que vamos a tener es que tenemos ese brazo izquierdo también mucho más largo y por tanto nosotros vamos a tener una mediana que está más cerca del cuartil 1 que del cuartil 2. A veces, cuando nosotros no tenemos datos multimodales, a veces puede resultar que tenemos que adentro de la caja haya cierto sesgo diferente al de los brazos. Eso sucede cuando tenemos datos multimodales, pero si no tenemos datos multimodales, esto es bastante preciso. Entonces, acá, si ustedes se fijan, o sea, como que este sesgo hace que este pedacito entre el cuartil 1 y el cuartil 3 sea mucho más amplio, entre el cuartil 1 y el cuartil 2 sea mucho más amplio, y esto me está hablando de este sesgo, ¿no? Y acá igual, ¿no? Cuando esto lo está jalando, pues va a hacer que este pedacito sea más grande y por tanto se va a ver de ese sesgo. Déjenme, le doy la vuelta para cuando ustedes tengan ahí. Cuando nosotros estamos viendo entonces diagramas de caja y brazos, pero que son verticales, entonces si ustedes se fijan, todo lo que yo hablé de izquierda se hace hacia abajo, ¿no? Entonces si nosotros tenemos una distribución que se ve así, el diagrama de caja y brazos, entonces me está diciendo que estos datos que están abajo, en la parte inferior, los están jalando, ¿no? Para abajo. Entonces vamos a tener brazos mucho más grandes en la parte baja que en la parte superior. Y esto va a ser igual a un sesgo que a veces llamamos izquierda y también por eso llamamos negativo porque va hacia abajo, ¿no? Entonces sesgo a la izquierda y sesgo negativo muchas veces son sinónimos cuando nosotros estamos describiendo una distribución de los datos, ¿no? Y cuando es simétrico, pues vamos a tener de nuevo que el brazo de arriba y el brazo de abajo se parecen mucho. Cuando tenemos un sesgo positivo o sesgo a la derecha, lo que vamos a tener es que es el brazo superior el que va a ser más grande.
voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro de cómo interpretamos el sesgo en los diagramas de caja y brazo. Sí, Oscar. Tengo una duda y es que, ¿cómo es más frecuente encontrar estos diagramas? ¿De forma vertical o de forma horizontal? Yo creo que a veces más de forma vertical que de forma horizontal. A mí me gustan más de forma horizontal, pero muchas veces se ponen más de forma vertical. Porque como que agarran menos espacio. Sí, ya. Profesora, ve que nos había dicho que a veces pues no tienen bracitos o son muy cortos, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo sería la interpretación de los diagramas? ¿Igual? Igual, sí. Sí, cuando nosotros tenemos que no tenemos un bracito, entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el valor inferior, que no es un dato atípico, coincide con, por ejemplo, el cuartil 1, y entonces no tendríamos este. O sea, imagínense acá que no tuviéramos este bracito. Lo voy a borrar, digamos, ¿cómo lo podría borrar? Que sí. O sea, que no existiera este bracito, ¿no? Entonces aquí lo que diríamos es que el cuartil 1 es igual al mínimo que no es atípico, que puede suceder. ¿Sí? Entonces aquí no tendríamos bracitos. Igual nosotros, eso es probablemente, y si ya el otro brazo es más grande, entonces estamos hablando de un sesgo a la derecha, ¿no? Bien. Con eso, muchachos, terminamos el análisis univariado, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver el análisis. Esto. Dice, profe, ¿y cuando son gráficas bimodales también en la caja se pueden representar? Sí. Nomás déjenme ponerles alguna, quizás ahorita nos vamos a receso y le voy a poner el gráfico de caja y brazos de los años de escolaridad, que es normalmente una distribución multimodal, por esto que les decía que los años de escolaridad, pues está los que salen de la primaria y a veces ahí hay una salida, entonces hay una pancita a los 6 años, otra pancita a los 9, otra pancita a los 12, por los ciclos escolares, ¿no? Y terminar cierto nivel de educación. Entonces, ahí lo que vamos a ver si es una distribución que tiene, por un lado, sesgo a la derecha, pero que la cajita de aquí en medio tiene un sesgo diferente porque la está jalando la gente que sale de la primaria. Ahorita se lo voy a enseñar y le voy a enseñar cómo se ve el gráfico en histograma, en gráfico de densidad y en diagrama de caja para que ustedes lo vean, pero denme un chancecito, entonces nos vamos a receso en lo que les pego estas diapositivas acá y para responder la pregunta de Aldo. Entonces, listo, entonces vamos a irnos ahorita a receso, regresamos 10:05 y les muestro esto, les hablo de otras medias y nos vamos a discutir también cómo vamos a hacer la otra semana. Entonces, nos vemos en 10. Voy a parar aquí esto y volvemos. Bueno, vamos a continuar. Les decía yo de los años de escolaridad. Ahorita me acabo de dar cuenta que me hizo falta un filtro, entonces probablemente salga mucho más alto lo de 0 escolaridad, porque aquí están los niños de 5 años. Y los niños de 5 años no tienen escolaridad porque pues, no han ido al primero de primaria, ¿no? Entonces probablemente esto sea más bajito. Pero este es un gráfico de densidad que lo vamos a aprender a hacer con R. Y ustedes ven justamente que hay ustedes no le hagan caso a ya lo voy a cambiar, pero si ustedes ven aquí están los que terminaron la primaria
que tienen 6 años de escolaridad. Aquí están los que terminaron secundaria con 9 años de escolaridad. Los que tienen 12 años de escolaridad, que terminaron la prepa. Por aquí están los que terminaron la universidad. Y aquí están los que ya tienen estudio superior, que son datos muy atípicos, ¿no? Entonces es una distribución realmente multimodal. Entonces, si ustedes ven acá, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes ven, aquí hay como un sesgo hacia arriba, por los que poquitos acá que tienen datos, que tienen muchos años de escolaridad, que tienen educación ya a nivel de posgrado, más de 20 años. Entonces tiene este sesgo hasta allá, ¿no? Pero si ustedes ven la cajita, aquí la cajita está siendo jalada por estos datos acá. Entonces no se ve como las otras cajitas que les decía yo que acá yo les decía que normalmente cuando tenemos la cajita hacia arriba y nosotros vean cómo está esta, la mediana está más cerquita del cuartil 1, ¿no? Normalmente este pedacito es más grande. Si la distribución es unimodal, pero vean esta que es multimodal, la cajita en realidad está más cerca, la mediana del cuartil 3 que del cuartil 1. Cuando vemos ese tipo de comportamiento es muy probable que tenemos datos multimodales, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que lo que me dice la cajita no coincide con el sesgo, entonces ahí estamos hablando de distribuciones multimodales. En este caso, pues son de este tipo, ¿no? Porque ahí vemos que hay varias modas, ¿no? Lo mismo se ve con el histograma. Entonces, si ustedes ven que no coincide el bracito con lo que está aquí en el centro, entonces probablemente es que tenemos comportamiento multimodal. Por eso hay algunos que presentan los gráficos de... ya le voy a enseñar cómo se está presentando hoy cada vez más los gráficos de boxplots. A veces también se pone otros tipos de gráficos encima para mostrar esa dispersión, porque a veces las personas dicen que el boxplot como que agrega demasiado el comportamiento, pero aún así sigue siendo un gráfico bastante estudiado. No sé si con esto, no sé si el compañero le quedó un poquito más claro. Y a todos. Voy a ver, dice que sí. Y bien, entonces con eso terminamos el análisis descriptivo univariado. Ya vamos a ver el bivariado a partir de la próxima semana. Pero bueno, por ahí cuando estaban sacando las fórmulas para la media, cuando estaban haciendo su tarea, a algunos les salían otros tipos de media, y entonces quizás ustedes no sabían, pero existen otros tipos de media que son menos utilizados, pero que también son medias y están representando el centro, y que tiene que ver con la operación matemática que hacemos. El promedio, la media que nosotros normalmente utilizamos, se llama media aritmética, está basada en la suma. Pero también hay, por ejemplo, una media cuadrática, que ustedes suman todos los valores al cuadrado y le sacan la raíz cuadrada y lo dividen entre n. Esa se usa menos y tiene que ver cuando los valores no nos interesa el valor negativo. Está la media geométrica. Este amigo de acá, que se ve así, es un pi grandote. Ese operador pi es el operador producto. Entonces eso significa que yo voy multiplicando cada uno de los datos, ¿no? Voy multiplicando cada uno de los datos y luego se saca la raíz enésima. Esta es mucho más utilizada en ingeniería que en nuestras ciencias sociales, pero existen, ¿no? Luego también por ahí le salía la media armónica. La media armónica es la suma de los inversos, entonces esto se llama inverso. Toda esa suma luego es el denominador del valor n, ¿no? Entonces, estas medias son menos utilizadas, pero vi que a algunos les aparecía ahí por ahí. También a veces para presentar datos y a veces tratando de controlar los outliers, hay gente que se inventó la media recortada, que es una media aritmética
pero que se corta la parte baja y alta de la distribución, a veces un 10 o un 5%. Yo digo, mejor usen la mediana, pero bueno, también la gente hace eso porque pues, se dice que ese no es un valor representativo, pero pues existe. No sé si hasta acá hay alguna duda, no solo de este tema, sino de todo el análisis descriptivo univariado. Ya vamos a empezar a hacer las combinaciones, ¿no? Entonces, eso va a ser importante porque ya vamos a ver qué pasa cuando tengo diferentes tipos de variables y quiero ver sus relaciones. Entonces, vamos a ir haciendo cosas diferentes en términos de qué es lo que estamos haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a poner un sí, ¿no? Tengo un no. Si nos quisieran comentar. Esto es como un dato curioso para que ustedes, o sea, porque vi que algunos estaban sacando la media armónica y cosas así. Yo, no, es el promedio es la media aritmética para el Google Sheets. Bien, entonces, vamos a hablar de que vamos a hacer, dice, se equivocó, por ahí me faltan un par de votos, pero voy a ir poniendo los resultados de la encuesta, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, no. Lo voy a poner primero. El forms. No, estos no son ustedes. Sí, sí son ustedes. Entonces, bueno, un par de cosas es que la mayor parte de ustedes sí tiene clases a las 7 de la mañana y no saben en qué formato se va a dar, pero hay una parte en que sí sabe que será presencial los días martes. Casi todos tienen una materia después y también esa materia en general parece ser que va a ser presencial los martes. No hay ninguno que no se vaya a mudar o que no se vaya a cambiar y hay un grupo de personas, hay 3 personas que ya nos comentaron que no tienen grupo de cómputo, entonces vamos a bloquear el aforo de estas 3 personas. Estas 3 personas siempre van a poder asistir presencialmente cuando tengamos sesiones presenciales. Si ustedes ven, casi nadie está pues en utilizar el salón normal que nos han dado el día viernes. La mayor parte quiere usar el salón de cómputo y solo hay una persona que no se va a poder trasladar y hay y pues parece que todos van a presentarse de manera presencial. Entonces, tomando en cuenta estos resultados que les agradezco mucho que nos hayan contestado con tanta rapidez, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener clases presenciales los martes, empezando el siguiente martes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener clases por Zoom, así como la que ahorita estamos teniendo los días viernes, ¿sí? Y además de eso, para que se completen las 4 horas de trabajo, se les va a dejar una cápsula por Edpuzzle. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear el aforo. Tenemos 18 personas, tenemos nosotros un aforo de 18 personas. Vamos a dejar 15 para que ustedes se vayan anotando acá. Ustedes se anotan acá, el aforo máximo va a ser de 15, respetando a las 3 personas que por su situación particular solo pueden acceder a las clases presenciales para tener un mejor desempeño en términos de las cosas prácticas que hacemos acá en Excel o en R. Entonces el aforo va a ser de 15 personas.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes se van a ir anotando acá. Yo acá me gusta mucho el Google porque yo puedo ir llevando un control de las modificaciones, y si alguien borra a alguien, pues vamos a dejar al que primero se anotó. No se pueden borrar, a menos que la persona que se haya anotado pues haga alguna permuta con alguna otra persona. Entonces, nos vamos a ir anotando en acá. Ya si vemos que hay personas que se anotan muchas veces consecutivas, le vamos a decir, oye, dale chance a alguien más, ¿no? Tenemos el problema que nosotros somos más de 40, ¿no? Y entonces, y solo tenemos un aforo de 15. Entonces, idealmente nos presentaríamos cada 15 días, rotándonos, pero pues esto no se va a poder. ¿Qué vamos a hacer la otra semana? La otra semana vamos a tener nuestro primer taller de R. Para irnos acostumbrando, voy a repetir exactamente el taller de R el día que voy a dar presencialmente el día martes, el día viernes por Zoom. Y también las clases por Zoom van a seguir quedando grabadas y así. Hoy la cápsula no va a ser una cápsula teórica ni nada, pero sí es como una pequeña introducción de R, y para que ustedes vayan viendo así como en el Edpuzzle, es solamente que yo estoy ahí contando por qué R, porque es un poquito como de enamoramiento de R y de tarea de convencimiento, porque sé que R es un poco más difícil que Excel y que otros paquetes, pero que sí les va a retribuir mucho en su formación. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica? Es que vamos a tener una clase presencial los martes, y idealmente ustedes estarían asistiendo cada 15 días, otra clase sincrónica que se graba los viernes, y una cápsula por cápsula teórica Entonces, si ustedes asisten presencialmente, ahí se les toma la asistencia. Si ustedes no asisten presencialmente, se les espera en la clase sincrónica, ¿sí? Y todos, esto es para todos, tienen que ver las cápsulas por Edpuzzle. Todos y todas, todes, tienen que ver la cápsula teórica, ¿sí? Esa cápsula va a tener muchas más preguntas. Yo ahorita, cuando grabo las clases presenciales, ponga 1 o 2 preguntas. Estas cápsulas van a tener haciendo más preguntas, porque yo necesito ir verificando un poquito más de cómo estamos trabajando. Entonces, no sé si por el momento tienen dudas de este procedimiento. ¿Sí, Dulce? Profesora, o sea, en ese Excel, por ejemplo, yo me apunto el martes, el martes primero, no me apunto el martes 8 y me vuelvo a apuntar el martes 15. Así es. Tenemos 2 grandes problemas para las próximas 2. Tenemos un gran problema para esta semana, que también quiero discutirlo, sobre todo con las chicas, porque es 8 de marzo, ¿no? Entonces, no sé si vamos a poder asistir, ¿no? Entonces, capaz que lo ideal sería que ese 8 de marzo asistieran los varones, ¿no? O algo, no sé qué actividades se van a hacer, o si van a empezar tan temprano. A veces las actividades empiezan más en la tarde, ¿no? No sé, ¿ustedes qué dicen? Que esta semana seamos completamente solo para el viernes, y que ya digamos, no, es Día de la Mujer. Entonces voy a lanzar una votación que diga, voy a escribir la pregunta para que quede claro. Ahí. Entonces, si quieren clases presenciales o no el 8 de marzo, porque pues si no nos quedamos solamente con la actividad del viernes 11 y con la cápsula teórica de Edpuzzle. Si quieren clases presenciales el 8 de marzo.
Por acá varias están diciendo que mejor con el viernes. ¿Sí, Jesús? Perdón, nada más una pregunta de la cápsula teórica de Ed Puzzle. Esa, como, ¿qué duración tendría? Dependerá del contenido, pero sí va a ser pues de 1 hora o más. Porque Ok. lo que necesitamos es tener las 4 horas de trabajo semanales para ustedes. Yo voy a tener 6, pero ustedes van a tener 4. ¿Sí, Mari Carmen? Igual quería preguntar, por ejemplo, en Edpuzzle lo que se ha estado publicando hasta ahora son las grabaciones de las clases, ¿no? Entonces ahora ya será algo diferente, ¿no? Ya no son grabaciones de las clases, sino ya va a ser Van la a cápsula, seguir, ¿no? van a seguir siendo, las clases de los viernes se van a seguir publicando. Y vamos a tener, y van a decir, el nombre, y va a decir cápsula, ¿no? ¿Sí? Y esas, si ustedes ven miren, en el classroom nuestro, no, este es el de sociomografía. Acá, si ustedes ven, la asistencia queda acá, ¿no? Yo le pongo en tema asistencia, ¿sí? Hoy, las que sean cápsulas van a ir dentro del tema, ¿sí? ¿Ya me entienden? Van a ir aquí dentro del tema. Entonces, si yo hago una cápsula ahorita ahorita que le suba la cápsula de la introducción a R, va a ir en una sección que yo llamo taller de R. Y entonces ahí va a estar y va a tener también una fecha de expiración, ¿no? Entonces va a estar bien señalado porque las que son asistencia están dentro de asistencia y que ahí también van a estar las clases de los viernes, ¿no? Porque hay un grupo de personas que llevan esta clase de manera sincrónica, ¿no? Entonces, porque bueno, hay que ser flexibles ahorita que estamos en un periodo de transición. No sé si con esto te quedó más claro, Mari Carmen. Sí, gracias. Y solamente para aclarar, entonces esas clases que están ahí, pues son solamente para las personas que toman clases asincrónicas, ¿no? Así es, o sea, ahorita si tú asistes al Zoom, ahorita hemos estado, a ver, hasta el momento hemos estado, que si ustedes asisten al Zoom, se les pasa la lista acá. Si no pueden asistir, tienen que acreditarlo en el Edpuzzle, de que vieron todas las cosas. Así hemos estado hasta hoy. Hoy vamos a introducir la clase presencial. Entonces, cada semana ustedes tienen o asisten presencialmente o asisten el viernes en la clase de Zoom. Y todos van a tener que acreditar la cápsula teórica, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ajá. Entonces, el martes, por ejemplo, no va a haber sesión de Zoom, sino que yo voy a estar en la facultad con los 15 que se anoten ahorita, o si se anotan menos, pues se anotan menos, y así vamos a ir turnando, ¿no? Yo prefiero que ustedes decidan y que haya una cierta de colaboración comunitaria de negociación de quienes asisten, porque sé que sobre todo si ustedes están como en los apellidos intermedios, va a ser un poco de relajo. ¿Sí, Sierra? Duda, entonces la clase del martes se repetiría el viernes con el otro grupo, pero ya en Zoom. Sí. No entendí eso. Sí, básicamente sí, en algunas ocasiones, como vamos a trabajar más la parte teórica por la parte de Zoom, entonces a veces van a ser como o ejemplos o si yo quiero avanzar en algo teórico, también va a ser teórica en ambas sesiones, o sea, dependerá del contenido. Ok, también quería comentarle que apenas me quedé sin equipo y no sé si todavía haya aforo para el día martes o si ya están los grupos decididos. No, porque ustedes se van a anotar. Es más, te voy a anotar aquí, mira, cierra. Gracias. Otra cosa, maestra, he estado viendo las clases de Edpuzzle, tenemos que entregarlas en el Classroom, ponerle entregar, porque me pone sin entregar y pues me da ansiedad y pues no sé, le pongo en Si entregar. ustedes asistieron y le dan ansiedad, póngale entregado, no pasa nada.
pero esas son solo para las personas que no pueden, que no asisten o que se cayeron y vieron muy poquito de la clase, porque el reporte de Zoom me dice cuánto tiempo estuvieron conectados, entonces no vale la pena como que yo diga, estuvo 15 minutos y no les pongo la asistencia completa, ¿no? Entonces, si están como poquito tiempo, pues es mejor que la vean en Edpuzzle. ¿Sí, Axel? Ana, antes de, perdón Axel, está bien. solo para decirles que sí nos ayudaría mucho que si en dado caso no asisten y la ven en Edpuzzle, le pongan en el Classroom enviar para, hacernos más sencillo identificar quiénes pues tienen asistencia en Edpuzzle. Por favor. Nada más. Gracias, Axel. Gracias, Ana. Perdón, es que luego me confundo dónde eres estudiante y dónde eres profe. Ana. Sí, Axel. Bueno, es que mi situación es igual que la de Sierra. Estoy a punto de mudarme y pues sí me estoy a punto de quedar también sin equipo. Ok, entonces, bueno, si ahorita todavía tienes chance, entonces a lo mejor vamos a ver cómo funciona esta semana y si quedan aforos, pero yo creo que no habría problema y te podemos, incluso entonces acá voy a poner aforo de 14 personas, pensando en los que no tienen equipo, porque ya habían 3. No sé si eso lo pusiste en el cuestionario, porque si ya lo pusieron en el cuestionario, son las 3 personas que estoy considerando acá. No, no lo he puesto en el cuestionario. Me voy a mudar apenas mañana. Bueno, entonces voy a tener aforo de 14 personas, ¿no? Porque vamos a respetar las condiciones físicas de sus compañeros, hay que ser solidarios, ¿no? Lo que sí es que entonces, yo sé que muchos quieren asistir, entonces habrá que ponerse de acuerdo, a lo mejor algunos no podrán asistir cada 15 días, pero sé que varios también que prefieren tomar las clases por Zoom, ¿no? Porque les sale más fácil, porque tienen problemas de transporte o tienen cuestiones personales de cuidado y de trabajo. ¿Sí, Ana? No, creo que la dejé alzada. A ver, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? Ya les voy a pasar la liga, entonces, por acá y por el chat, para que se vayan anotando. Como les dije, si alguien borra a alguien, se le da prioridad al que se escribió primero, porque voy a ir viendo quién hizo esos cambios. Déjenme nomás lo guardo en mi carpetita de este semestre. No, este es del semestre pasado. Entonces se los voy a poner por el WhatsApp y se los voy a poner por acá para que se vayan anotando, y voy a cerrar esta visión. Entonces no se pueden poner más de 14 personas. Estamos respetando a las 4. ¿Cuántas personas eran? 4 o 5 personas que no tenían, no eran 13, ¿no? Porque son 5 personas. Entonces voy a marcar acá hasta Disculpe, maestra, no me deja editarlo. pero ahorita ya lo... ¿Ya? Ok. A ver. Es que le puse ver, no editar. Ahí está. Entonces, el 8 de marzo, la votación dice que no va a haber, no hay presencial, porque más de la mitad, pues las mujeres quieren pues hacer las actividades de conmemoración y de sensibilización por la igualdad de la mujer. Entonces, el 8 no habrá presencial. Entonces, ya se pueden empezar a anotar. Y bueno, aquí marqué hasta acá, pero en realidad es hasta acá. Ahí está. Ahí está. No, ahí no, Mari Carmen. Porque ya ahí ya me pasaron a los 13. ¿Sí? Es hasta donde está en moradito. Entonces, para que ustedes vayan organizándose, ¿no? Con el resto de sus clases, y ya, si hay alguna permuta, que por favor nos avisen para, pues no decir, alguien borró a alguien, ¿no? Y para que ustedes, pues, yo creo que esta es la manera como más
Dice que la borraron y que es Inés. Ah, pero no, es que aquí ya no se puede. Son 13 nada más los que podemos asistir porque tenemos 5 personas que no tienen acceso a cómputo. Voy a dejar de grabar esto porque están sus nombres. Esto lo voy a borrar de la grabación también.